Poetas Unidos les da Sí. la bienvenida a esta charla organizada en el marco del cuarto Encuentro Nacional y Latinoamericano de Escritores Resistencia los Abraza 2021, para renacer desde las letras. Mi nombre es Gladys Inés Salomón, también está presente María Rosa Rolón. Hola María Rosa. Hola, buenos días. Ambas somos integrantes organizadoras del Grupo Poetas Unidos. Y en esta oportunidad nos acompaña una escritora de gran trayectoria en el mundo de las letras, cuya obra tiene un valor extraordinario para la cultura en general. María Teresa Andrueto, te damos la bienvenida. Gracias Gladys, gracias María Rosa, gracias por la invitación. No, gracias a vos por tener la generosidad de estar aquí. Vamos a compartir con quienes están viendo este audiovisual una breve biografía de María Teresa Andrueto. Hemos incluido solo una parte de los títulos que incluyen su vasta producción escrita y algunas de las distinciones que ha recibido en estos años de intensa actividad. María Teresa Andrueto nació en Arroyo Cabral, una localidad de la provincia de Córdoba, República Argentina. En la actualidad sigue radicada en la misma provincia. Estudió letras en la Universidad Nacional de Córdoba y a partir de allí ejerció la docencia en los niveles medio y terciario. Fue capacitadora docente, dictó talleres y se dedicó a la escritura, sobre todo orientada a niños y jóvenes. Entre sus obras de literatura juvenil podemos mencionar El Anillo Encantado, del año 1993, Huellas en la Arena, 1998, Sorgo, 2004. De su obra poética podemos citar Palabras al Rescoldo, del año 1993, Pavese y otros poemas, 1998, Beatriz, 2006. A lo largo de su camino literario ha recibido numerosas distinciones, como el Premio Novela del Fondo Nacional de las Artes y Lista de Honor de IBI. En 2012, en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, se anunció que resultó ganadora del premio Hans Christian Andersen, considerado el Nobel de la literatura infantil por el conjunto de su obra. Participa activamente en ferias y foros donde se busca revalorizar la lectura y fomentar la cultura del libro. Gracias nuevamente, María Teresa, por estar aquí junto a nosotras. No, a ustedes, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar un poquito nuestra charla. Nos gustaría saber, por ejemplo, ¿por qué permaneciste siempre en ese mismo lugar? Que tengo entendido, está en las sierras cordobesas y es muy lindo, muy pintoresco. Bueno, yo he permanecido siempre en Córdoba. Nací en un pueblito de la llanura, Arroyo Cabral, un pueblo de la llanura cordobesa, y pasé mi infancia y mi adolescencia en otro pueblo también de la llanura. Y luego en la vida adulta vine hacia la zona de las sierras, las sierras chicas sería esto, que es un valle pequeño, el más pequeño de las sierras, cerca de la ciudad. Yo ahora vivo hace más de 20 años que vivo en esta casa, y esto queda a 40 kilómetros de Córdoba capital. Bueno, fue una elección una elección familiar, digamos, ligada a mi marido. No he buscado yo un lugar, digamos, las cuestiones de la vida no han sido una búsqueda relacionada con la escritura, sino al revés. La escritura ha entrado en mi vida donde quiera que yo haya estado y como haya vivido y en lo que haya trabajado. No creo en armar una vida para ser escritor, como si eso fuera un personaje. No, bueno, la escritura, he dado clases y he escrito y he hecho otras cosas. Bueno, Claro, a donde vaya, a donde fuere. claro. A mí me gustó mucho una anécdota que referiste en determinada entrevista cuando tenías 9 años y que hacías referencia. Sí. Esa anécdota me gustaría mucho que la comentes.
Bueno, sí. Era cuando te cambiaron de escuela. Sí, exactamente. Vos sabés que cuando yo ya era una persona adulta y había empezado a publicar, más o menos a fines de los años 90, una revista de literatura me pidió que yo contara cómo había empezado mi relación bueno, con la literatura, digamos, con la escritura. Y entonces yo me acordé de esa escena que después, bueno, que es una escena muy, muy fuerte en mi vida, pero que por supuesto que cuando sucedía yo no tenía, no la veía como un comienzo de escritura. La cuestión es, para los que no la hayan oído, porque le he contado muchas veces, es que en un cambio de escuelas y en el complejo de no tener amigas, se me ocurrió contarles algo que había leído. En realidad lo primero que conté es la historia de Rómulo y Remo, y que en mi casa había unos diccionarios enciclopédicos muy lindos, y yo miraba ahí, leía historias y cosas, y bueno, se me ocurrió contar eso y llamó mucho la atención a mis amiguitas de la misma edad, obviamente, que me pidieron que contara más, entonces descubrí varias cosas, porque descubrí que ellas no leían lo que yo había leído, entonces podía contar historias que leía, diciéndoles que eran invenciones mías, ¿no? Como una niña mentirosa. Y bueno, empecé a contar historias, a leer para contar, que es algo que uno también hace cuando escribe, ¿no? A leer historias que puedan ser interesantes de contar. Y luego hice otras operaciones ahí, yo las contaba en el recreo. Tuve mis primeros derechos de autor porque me regalaban alguna golosina, digamos, me pedían más. Son todas las cosas que pueden sucederle a un escritor ya cuando cuenta algo y al lector le gusta. Pero descubrí un par de operaciones, mucho más tarde me di cuenta de un par de operaciones. Por ejemplo, había recreos cortos y recreos largos, entonces las historias podían extenderse o comprimirse, que es algo que también uno hace cuando escribe, ¿no? Y de pronto si sonaba la campanilla, el timbre para entrar a clase, yo podía hacer un rápido cierre, que son también cosas que uno hace cuando escribe. De modo que muchos años más tarde, cuando me preguntaron cómo había empezado a escribir, yo conté esa anécdota de la niña mentirosa que contaba como suyos los cuentos que leía. Sí, Interesante. eso a mí me hizo acordar mucho también esa anécdota a Graciela Cabal. Graciela Cabal también Claro, decía más o menos claro. así, era muy Una graciosa. gran narradora. Exactamente, sí, realmente. Tremenda narradora. Sí, sí. Bueno, a lo largo de tu trayectoria en la escritura, ¿podés comentarnos qué líneas de lectura preferís, seguís, optás? Mira, yo siempre he leído, así como escribo en distintos géneros o distintas búsquedas de escritura, así también ha sido mi camino con la lectura. Me interesa mucho el ensayo, sobre todo el ensayo ligado a la palabra, también el ensayo político, pero a la literatura, a la escritura, las reflexiones de escritores me interesan mucho. Siempre leo poesía, mucha, y narrativa. Entonces, siempre he ido en ese abanico de lecturas, por un lado, y por el otro me interesa una línea de algunas zonas de escritura. Me interesa mucho la escritura de las mujeres desde hace muchos años, desde los años 80, que vengo leyendo mucho a mujeres de distintas procedencias, ¿no? Mujeres europeas, norteamericanas, latinoamericanas y argentinas. En estos últimos años mucho argentinas, incluso también para la colección de narradoras argentinas que dirigimos junto con otras dos mujeres, y que se publica en la editorial universitaria de Villa María. Me interesa mucho también una literatura ligada a lo político, donde podría poner
desde un Andrés Rivera a un Rodolfo Walsh, por ejemplo, escritores así, que tienen como una fuerza política, Martín Cohen, por ejemplo, que tienen una fuerza política en sus escrituras, esa línea me interesa mucho. También una escritura de lo pequeño, de lo íntimo, de lo ligado a casa adentro, ¿no? Como uno podría decir, a veces se vincula mucho con la escritura de las mujeres, pero otras veces no. Y también una literatura ligada al mundo más latinoamericano, andino, diríamos, como un Rulfo, una Elvira Orfé, bueno, por ejemplo, Tizón, Di Benedetto, que son escrituras más influenciadas por lo latinoamericano y lo castizo, que también me interesan mucho. Y luego hay algunos, me gusta mucho la poesía italiana, he leído mucho la poesía italiana del siglo XX, por ejemplo, que la conozco bastante. Las y los narradores norteamericanos del sur de Estados Unidos, que han influido mucho en la literatura argentina, y mucho la literatura argentina escrita por los escritores de provincia en la generación posterior a Borges, Bioy Casares, Cortázar, una generación que tiene a Di Benedetto, a Daniel Moyano, que me encanta, a Héctor Tizón, Juan José Hernández, Sara Gallardo, Libertad de Mitrópolos, Camilis. Bueno, Sí. como ves, un panorama de lectura amplio, ¿no? Muy amplio, todo muy amplio. Entonces, vamos a profundizar un poquito más respecto de todas estas líneas de acción de lo que manifestaste. En primer lugar, respecto del tema de mujeres. Sí. Nos gustaría que comentes, sé que has dictado talleres geriátricos en contextos de encierro y que también has visitado barrios de mujeres específicamente casi, digamos, o poco alfabetizadas. Sí. ¿Qué recuerdos te quedan de eso? Porque hay algo que es muy profundo acerca de lo que leí de vivencias que tuviste en determinados sitios. Sí, a mí siempre me ha gustado que he tenido un modo inclusivo de lectura, llamémosle. Siempre me ha interesado cómo la literatura puede llegar a distintos públicos, a niños, a jóvenes, a adultos, a personas muy preparadas y a personas a lo mejor que no tienen una formación literaria, incluso a personas escasamente alfabetizadas o incluso a personas que en algunos casos no estaban alfabetizadas, mujeres grandes en barrios de altísima marginalidad. He trabajado en eso en los años 80, también con jóvenes en prisión, jóvenes con conflictos con la ley, que estaban en prisión, bueno, con niños en barrio y demás. Siempre he tenido como esa visión de que no hace falta... Bueno, uno puede, por supuesto, elegir los textos, ¿no? Pero se pueden acercar cosas de mucha calidad y no hace falta pasar por la facultad de letras para disfrutar de un texto. A lo mejor sí para analizarlo, para otras cuestiones, pero la literatura como un derecho de todos, un derecho a la belleza, un derecho al pensamiento, un derecho a escuchar y contar historias. Siempre he sentido eso de modo muy fuerte. Quizá porque así llegó a mi vida, ¿no? Llegó de esa manera, y de esa manera la he expandido. Tal vez también porque mis lugares de trabajo fueron lugares, digamos, yo no di clases en la universidad, recién fui invitada después como escritora, conferencista, pero cuando yo ya tenía como una vida armada. Entonces he trabajado en escuelas secundarias diversas, en magisterios, en talleres de lectura
en barrios, en centros culturales, en espacios, digamos, también con alta marginalidad. Entonces, bueno, me las he ingeniado para encontrar textos preciosos para acercar en un caso o en otro. Y el interés por la escritura de mujeres se afianzó mucho en los años 80, justamente por llevarles textos bellos o potentes, más que bellos, intensos, a mujeres que no habían tenido contacto con la literatura. Entonces yo llevaba escritoras, por decir Sara Gallardo, o escritores así, o Marguerite Duras, con escritores muy exquisitas, y tomaba un fragmento, lo leía, y ese fragmento funcionaba como disparador de nuestras conversaciones. Y así se afianzó mi amor por esas escrituras. Realmente eso es maravilloso, porque el texto, lo que dispara y todo eso que provoca la literatura, a mí me llamó mucho la atención cuando comentabas acerca de eso, del texto de Sara Gallardo, porque es lo que me pasó a mí con tu texto cuando di Estéfano a mis chicos. Ajá. Hacia dónde se disparó cuando empezaron a conocer toda esa historia, claro, a conocer acerca de los inmigrantes, y fue maravilloso porque a partir de la lectura los chicos investigaron el contexto, hicieron entrevista a sus abuelos inmigrantes, organizaron una feria de platos típicos de Italia para convidar a sus profesores. Es decir, trabajaron con la historia, la geografía, la literatura. Hicimos recorridos hacia lugares conocidos en Resistencia y que tienen que ver con la cultura italiana. Los abuelos fueron a la escuela y algunos de los abuelos de estos chicos leían a través de sus dialectos. Es decir, una cosa maravillosa provocó ese texto. Y creo qué yo bonito. que así debe ser, ¿no es cierto? Todo lo que puede generar, todo lo que puede generar un texto que cuando sale de uno no sabe el destino que va a tener, ¿no? Exactamente. Sí, y confiar también confiar en los lectores, en los oyentes, en la apropiación que pueden hacer de un libro, en lo que pueden discutir sobre él. Bueno, eso, ¿no? Porque, digamos, como en todas las disciplinas artísticas, a veces hay como sectores intelectuales que se apropian de, digamos, de ciertos recursos culturales. Y bueno, una idea más democrática, si se quiere, es hacer que eso sea de todos. Y esto es algo en lo que contribuye mucho la escuela, ¿no? La escuela en todos sus niveles. Primario, secundario, estudios superiores y demás, en la idea de democratización de los recursos culturales, de acercarlos, bueno, ahí, ofrecerlos ahora. Sí. Bien, ya que estamos hablando un poquito de tus libros, ¿podrías comentarnos cómo fue el proceso de escritura de tu libro Veladuras y cómo llegaste a esta técnica de la veladura? Mira vos, Veladuras, vos sabés que yo en ese momento, una mujer se contactó conmigo, una mujer que estaba estudiando un profesorado de lengua, pero que no era jovencita, sino una mujer bueno, ya una mujer hecha, me contactó porque tenía que hacer un trabajo sobre Estéfano y bueno, y quería hacerme algunas preguntas. Bueno, nos juntamos en un bar, ella me hizo las preguntas, yo se las respondí, y después nos quedamos charlando y le pregunté qué la había llevado a estudiar letras, me contó de su papá que escribía canciones, que era me parece que era de Santiago del Estero, el padre, y bueno, y en algún momento en la deriva empezó a hablar de un triángulo amoroso del padre con la madre y otra mujer, ¿no? Lo que me llamó la atención,
o sea, ya no sé qué cosas me dijo ella y qué cosas mi cabeza empezó a cambiar, digamos, pero me llamó la atención que ella, que no era una adolescente, tuviera como una actitud de defenderlo al padre y no estuviera renegando todavía con su madre, como que no lo había comprendido a su papá. Yo estaba en ese momento con mis hijas adolescentes y conocía un poco de ese renegar de las hijas mujeres con la madre en el tránsito de la adolescencia. Y bueno, anoté algo cuando llegué a casa y luego me propuse 3 cosas. No sabía que iba a aparecer, pero me propuse 3 cosas. Escribir la historia desde el final hacia el comienzo, o sea, desde hoy para atrás, desde el hoy para atrás, hacia atrás, que darle una primera persona a una chica que hablara con un lenguaje del noroeste, de alguna manera que metaforizara la lengua del noroeste, y que tuviera la cabeza confundida, o sea, que fuera una voz que además de ser del noroeste, era una voz como de alguien que está confundida y que, bueno, después se va viendo, fue apareciendo, no estaba previsto, fue apareciendo que esa confusión tenía que ver también con el suicidio paterno. Entonces, bueno, me dejé llevar por esa voz, así con fuerza. No sabía si ibas a entrar, dónde podría entrar un libro así, porque está en el borde, digamos, un libro que salió en una colección para jóvenes, pero, digamos, es un libro que también lo leen los adultos, porque tiene toda esa complejidad. Lo que debo decir es que es la primera vez que aparece ahí algo relacionado con la locura, una casa de descanso, donde ella está, así le llama, casa de descanso, donde ella está antes de irse al noroeste. Y luego, en otros libros míos, ya aparece el asilo de alienados, porque yo me crié en un pueblo donde hay un asilo de enfermos mentales que en ese momento en que yo era chica, era el más grande de Sudamérica, con esa idea de asilación, de asilamiento que había en la psiquiatría en los años 50, 60, 40, 50, 60, 70. Yo nací en los 50, a mitad de los años 50, y el asilo estaba en su mayor potencia de asilamiento, en una concepción de la psiquiatría que por suerte está perimida ya, ¿no? Claro. Bien, hablamos un poquito de poesía. Leí que te interesaba el poema relato, el poema Sí. social también. ¿Quiénes fueron tus referentes más significativos en el ámbito de la poesía? Sí, la idea de poema, hay muchas cosas. La idea de poema relato la retoma Pavese, Cesare Pavese, que creo que me ha marcado mucho, que lo he leído muy intensamente, pero es una idea muy antigua porque, bueno, toda la poesía medieval, que a mí también me gusta muchísimo, los romanceros, digamos, el romancero español, los romances latinoamericanos y, bueno, franceses y demás, me gustan mucho, siempre me han gustado mucho cómo se cuentan esas historias, que son pequeños relatos, perfectos también, ¿no? Entonces eso también me ha marcado mucho. También la poesía social de los años 60, solo que eso se cruza con mi interés por la poesía neorromántica y por lo íntimo y un poco también por el objetivismo. Yo me siento en la poesía en un cruce entre la poesía social, la poesía neorromántica y la poesía objetivista. Entonces, me parece a mí que unas se moderan con las otras. Entonces,
está lo emotivo, pero no tan potente como en la poesía neorromántica. Está lo social, pero no tan fuerte como en la poesía social de los 60. Y está el objetivismo, un poco la distancia, pero no tan fría como hacen los objetivistas. Yo me siento en ese cruce, que es un cruce de lecturas, porque son las zonas de lectura de poesía que yo, bueno, he tenido mucho. También debo decir que me parece que también me influyó mucho la poesía popular que aparece en las letras de las canciones, tanto del folclore como del tango en la Argentina, porque las he escuchado mucho y me gustan mucho. Entonces, ahí también me parece que hay una marca fuerte. Claro. ¿No? Eso también era un poco lo que nos comentaba en alguna oportunidad Graciela Vialet, otra cordobesa. Claro, Maravillosa. claro, otra cordobesa. Sí, otra Sí. cordobesa. Muy bien. Dijiste Sería hace un bueno, rato... Sí, sería bueno que compartiera un poema de su autoría, si les parece. claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver. Podría ser, a ver, vamos a ver. Hablando de poemas relatos, podría, de mi poesía reunida, podría leer un poema que se llama Versos de Hospital. Hace unos años, no tantos años, ahora unos 3 años, tuve una cirugía, bueno, me pusieron un marcapasos. Y después de eso escribí este poema que a la vez también ha circulado por el tema de la pandemia como agradecimiento a la gente que trabaja en las cuestiones de salud. Se llama Versos de Hospital. Un amigo estuvo internado por una operación extraña. Por primera vez me asomé al mundo de los enfermeros, dice, a la crueldad de los hospitales. También yo ingresé a emergencia hospitalaria con un palpitar menguado. Así dijeron los médicos y me pusieron en la zurda una pequeña máquina. Mundo de los enfermeros. Recuerdo al que me cuidaba. No quería orinar ante sus ojos ni que viera el pelo de mi pubis, pero él dijo, es mi trabajo, madre, y me lavó las partes con mertiolate. El muchacho empezaba a ser hombre, los ojos achinados como rajas. Vine a Córdoba a estudiar, dijo. Era de un pueblo de Salta. Es mi trabajo, madre. No podía levantarme. Crueldad de los hospitales. Yo en una cama, otra mujer en la otra cama, amigas por esos días. Él le dijo al poner la chata, hay sangre, ¿está menstruando? A ella le dio vergüenza, se me adelantó la regla, perdóname. No se preocupe, dijo el muchacho. No se preocupe, madre. De azul hielo en la noche, el televisor encendido y nosotras en un barco a merced de aquel muchacho que limpiaba nuestra sangre y nuestras babas. Así es nuestro trabajo, dijo. Y nosotras, coloradas de vergüenza, diciendo y diciendo gracias. Muy bueno, Muy bien. muy bueno. Y para toda la gente que en este tiempo ha hecho tanto por la salud de todos nosotros. Sí, así es. Bueno, te quisiéramos seguir escuchando, nos estamos ya quedando sin tiempo. María Rosa, si querés hacer alguna pregunta más. No, simplemente agradecer, como siempre, la generosidad de María Teresa por estar con nosotros. Un abrazo enorme a la distancia y gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a vos, María Rosa, y Gladys, y al trabajo que ustedes hacen allá. En cada punto de este bendito país hay gente trabajando por hacer que los libros, la lectura, las palabras, tejan entre todos, podamos tejer entre todos
un abrigo para todos y un modo de pensar y de sentir la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, María Teresa. Con estas conmovedoras palabras cerramos esta charla y bueno, muchas gracias por estar, María Teresa, y que sigas con tus éxitos y con tu gran aporte a la cultura nacional y del mundo. Muchas gracias, Gladys, muchas gracias, María Rosa, muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de ustedes y al pueblo chaqueño. Gracias. Chau, chau. Chao.